Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva entrevista para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Colombia ha venido en ciclos y en varias décadas de conflicto armado hablando de paz. Ahora, en el gobierno de Gustavo Petro, se habla como eje central de la paz total. Y vamos a profundizar sobre ese tema, que es central para la región y para América Latina. Y para eso le agradecemos que nos haya aceptado la invitación Helber Choachí, docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y que hace también parte de un esfuerzo ciudadano, Ciudadanías para la Paz. Helber, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio que estamos en las sillas igual que la Paz Total, un poco tambaleando. Preciso con lo que acabas de decir. Paz total, pero uno escucha que hay una cierta confusión que espero que no sea total. ¿Qué está sucediendo con la categoría paz total? Bueno, hay varias cosas que decir. Primero, el gobierno de Gustavo Petro hace unos anuncios a través de la bancada del Pacto Histórico de una gran apuesta por construir la paz que la denominaron paz total. Pero, en el camino, los avances fueron en una perspectiva jurídica que implicó la construcción de la Ley 2272, que fue básicamente una modificación algunos artículos de la Ley 418 del 98 que fue creada por Ernesto Samper. Y pareciera que entonces el tema de la paz total fuera un problema jurídico, y eso fue, que los grandes avances, a pesar de las múltiples discusiones que distintos sectores presentamos para que esa manera de comprender los temas de la paz se denominara de esa manera, ¿sí? Y pues ya tenemos varias dificultades. Uno, pues la Ley 2272 termina evidenciando que la paz total pues no es tan total, porque inclusive quita o reduce la categoría del estatus de beligerancia a las organizaciones insurgentes que venían del proceso con Ernesto Samper desde el año 98, es decir, que es lo que nos tiene acá en unas condiciones también de comprensiones frente a que el paramilitarismo, es decir, el narcoparamilitarismo, quiere montarse en una condición de estatus político, que es lo que está llevando también a que estos actores de la criminalidad quieran y se mantengan como un actor beligerante, pero que en el fondo, el problema que es lo que están viviendo acá en Medellín, donde hoy nos encontramos, es que esta gente va por los negocios, ¿sí? El otro elemento, simplemente para dejarlo redondeado, es que pues es muy complejo denominar de manera homogenizante la paz total cuando, el problema que ha planteado inclusive el gobierno en su perspectiva jurídica, que es distinta, a los discursos, es que esto tiene un carácter casi de sometimiento, que es lo que también está planteado en esa ley. Y esto va a tener dificultades si se avanza inclusive ahora con la única mesa que viene andando con la beligerancia, que es con el Ejército de Liberación Nacional, porque la ley ni siquiera modifica los artículos que deja creado el gobierno de Santos después del acuerdo de Colón con las FARC, ¿sí? Que establece también unas limitaciones para reconocer este tipo de características, porque el tema del delito político, el derecho a la rebelión y el reconocimiento de la insurgencia está precisamente condicionada a unas actividades criminales como el tema, por ejemplo, como es el tema del secuestro, ¿sí? Y otro elemento importante es que esta perspectiva de la paz total es una paz para la dejación de armas, ¿sí? Como está planteada y como está diseñada. Claro, ahora hay que ver qué es lo que viene pasando en la dinámica política y cuáles son los discursos que vienen operando alrededor del tema de la paz, ¿sí? Y pensar en la paz total implica pues que inclusive cuando tú decías, el mismo gobierno, en la locución que hace el presidente Gustavo Petro, con almirantes y generales, pues dice que la paz total no es una invención de su gobierno, sino es una invención de los medios. Entonces esto genera también no solo los problemas jurídicos, las maneras en que se tratan a los distintos actores que hacen parte de la guerra, sino que también ahora el presidente pues hace un desconocimiento discursivo frente a las fuerzas militares, y esto pues deja un mensaje pues con preocupaciones.
Claro, entonces estamos viendo varios elementos que pudiésemos decir se intenta una paz total, entendemos cuál es su sentido, su orientación, pero va fallando, va flaqueando en el reconocimiento de los actores, la diferenciación de los actores, su intencionalidad, el creer, por ejemplo, que con la insurgencia del ELN se va a negociar una dejación de armas, pues no reconocer el actor, no reconocer su intencionalidad como actor insurgente, revolucionario. Y tercero, con los demás actores se requeriría claridad, que se negocia con bandas, con combos, con estructuras de narcos y también de paramilitares, con lógicas paramilitares. Helber, el único proceso que va avanzando es con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué habría que decir frente a ese proceso? ¿Cuáles son los avances a resaltar? Unas precisiones, también con eso hay que decir que en Medellín se instala una mesa, digamos, de diálogo sociojurídico, de sometimiento. Creo que hace parte también inclusive de los giros discursivos, también por la insistencia de distintos sectores que hemos dicho, o sea, no se está negociando con actores políticos y la perspectiva en el caso con estos actores de la criminalidad urbana y rural que están vinculados al narcotráfico, pues debería ser del sometimiento a la justicia, ¿sí? Otro, el escenario de la mesa fallida que ha sido con el Estado Mayor, digamos, se ha aplazado, se ha suspendido, eso tiene unos matices. Me parece importante resaltarlos porque precisamente esto le da una importancia a la consistencia a pesar de los tropiezos que viene desarrollando el gobierno nacional con la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuáles son los aspectos importantes también a resaltar de la mesa? Que inclusive se diferencian del proceso que desarrolló en su momento el Estado colombiano con las FARC-EP. Uno es que, como tú bien lo decías, pues la perspectiva que plantea el ELN no es ni desarme, ni desmovilización, ni entrega, como lo había planteado en su momento Santos con el proceso de negociación con las FARC. Dos, esto es una perspectiva, inclusive en esta mesa de negociación, que me parece muy interesante y que resulta de los acuerdos de México, superar las líneas rojas que estaban establecidas en ese proceso de negociación con las FARC, y es decir, acá no solo se discute el modelo económico, sino se problematiza y se va también a develar cuál es esa composición de la criminalidad o de la gobernanza criminal que está cooptando el Estado. Y un elemento también que es muy interesante y avances de la mesa es que se logra construir una visión conjunta alrededor de la paz. Es decir, la delegación del gobierno, la delegación del ELN construye una visión conjunta para la paz, que es lo que permite mostrar cuál va a ser la ruta, inclusive la participación, y es cómo lograr un gran acuerdo nacional. Claro, ¿de qué depende eso? No solo del gobierno del ELN, sino también de las ciudadanías y de los sectores sociales, pensando cuáles son los escenarios claves en perspectiva de transformación, en perspectiva de agenda, que nos permita sacar y avanzar a Colombia de esas condiciones de injusticia que han estado latentes en todo este tiempo. Bien, entonces tenemos un escenario de avance, vamos en el tercer ciclo. Y en el tercer ciclo se hicieron dos acuerdos importantes, el cese al fuego y el escenario de participación. Dentro del acuerdo 9 de participación se traza una ruta para potenciar, llegar a acuerdos frente a la metodología y al diseño de la participación, que según el acuerdo 9 va en esa dinámica, el punto 1, 2, 3 de México, hasta el 2025, mayo del 2025, tratando de construir ese acuerdo nacional. ¿Qué elementos son claves a tener en cuenta en el escenario de participación, en ese acuerdo, que a nuestro entender es de suma importancia y estratégico, logrado en la fase 3 en Cuba? ¿Qué habría que resaltar allí, Helber? Varios aspectos. Yo creo que es un hito lo acordado en Cuba alrededor del tema de la participación. Hay que recordar que el ELN mantiene, y este gobierno mantiene, la agenda pactada con el gobierno de Santos. Y el primer punto de la agenda es la participación de la sociedad para la construcción de paz. Entonces, el reflejo del acuerdo de Cuba, del acuerdo 9,
muestra varios elementos. Uno es que establece unos criterios de orientación hacia dónde debe ir la participación. ¿Partiendo de dónde? O sea, dándole contenido al punto 1 de la agenda, pero recogiendo la perspectiva de mediano y largo plazo que va a implicar pensar un gran acuerdo nacional. Y se establecen unas fases y unos momentos, claro. No es un asunto lineal, pero sí permite decir, distinto al proceso de las FARC, que acá hay unos elementos de apertura a la sociedad que va a establecer unas fases inclusive de diagnóstico. Claro, podemos decir es que Colombia está sobrediagnosticado, pero sí existe un problema, es que hay agendas históricas que han sido incumplidas, pero también esas agendas históricas de incumplimiento necesitan ser reactualizadas a hoy en Colombia. ¿Eso qué significa? Que necesitamos repensar en un nuevo gobierno progresista con oportunidades de cambio en términos de corto, mediano y largo plazo, qué es lo que se va a impulsar por parte de la sociedad, más allá inclusive del programa de gobierno. Otro elemento importante, no solo en la ruta y en la definición, es que se establece la posibilidad con el Acuerdo de México discutir no solo el modelo económico, discutir la doctrina militar, discutir los temas de seguridad, discutir las relaciones internacionales, inclusive cuál va a ser la discusión alrededor del tema de la OTAN y la participación de Colombia en los escenarios bélicos internacionales. Vamos a poder discutir realmente, no solo es el desmonte del ESMAD, que hasta ahora no se ha logrado, sino es cómo logramos transformar la subjetividad de las fuerzas militares en una perspectiva de construcción de paz y defensa de los derechos humanos, es decir, la centralidad es la vida. Entonces, esto nos va a generar condiciones para discutir lo que no se ha podido discutir en este país, lo que no se ha podido discutir en un modelo de negociación, ¿sí? Inclusive, Petro, el presidente, planteaba que su propuesta en el momento de los años 90 de la negociación con el M-19 lograron la Constitución. Claro, un elemento muy importante. Logramos la Constitución del 91, una garantía y jerarquía de derechos establecidos en la Constitución, pero acá es que necesitamos, inclusive en esta perspectiva de la participación, problematizar los asuntos faltantes y darle mayor contenido al escenario constitucional. Otro elemento que me parece muy importante en términos de lo que genera el acuerdo son también los anexos, ¿sí? En el anexo 2 dice, vamos a guiarnos por el Acuerdo de México. Y ya hemos dicho, el Acuerdo de México dice una mirada conjunta alrededor de la paz, pero también vamos a problematizar el modelo, ¿sí? Y en el tema del anexo 1 establece una manera que no es restrictiva, sino es darle un orden al tema de la participación, y es la creación del Comité Nacional de Participación. Entendiéndolo, nosotros cómo lo entendemos como Ciudadanías para la Paz, como una manera en que múltiples sectores diversos de la sociedad que están comprometidas con los temas de la paz en este país ayuden a la mesa, es decir, al ELN y al Gobierno Nacional, con los 4 delegados que cada una de las partes va a definir, a que se establezcan esos canales, esos mecanismos precisamente para poder diseñar, reconocer la diversidad en los territorios, ampliar los criterios inclusive sobre la participación. Y este comité, que me parece audaz en esta perspectiva, es cómo muchos sectores de la sociedad que han estado comprometidos, como lo he venido diciendo, pues van a ayudar a generar propuestas diferenciadas para que el sector, los sectores de la sociedad, mujeres, indígenas, campesinos, puedan llegar a este escenario de la participación. Y un elemento que no lo he nombrado, pero me parece fundamental, es que el ELN también ha planteado, esto no es una negociación entre guerreros, como sí sucedió con los acuerdos de las FARC, sino este proceso de negociación tiene sentido en la posibilidad, y como también lo ha planteado el gobierno con las últimas convocatorias a respaldar un gobierno progresista, pues esto solo tiene posibilidad de realizarse si la sociedad, si el conjunto de las organizaciones logramos hacer partícipes y rodear el proceso de cara precisamente, como tú lo decías, al 2025, diseñar, reconocer, recoger los insumos con una vocación precisamente de voluntad política de transformación para que lleguemos a un gran acuerdo nacional. ¿Qué va a resultar de ahí? Bien, entonces tenemos la mesa, se constituye un Comité Nacional de la Participación, para la participación, que en esta primera fase va a diseñar la participación, es decir, iríamos de junio, julio del 2023
hasta diciembre del 2023. Ahí se cierra con un gran evento donde se presenta entonces el diseño de la participación. Y se abren los territorios y se dinamiza un gran proceso de participación territorial, comunitaria, étnica, popular, donde se levanta entonces los insumos de la agenda. Es decir, la agenda la construye la gente, es así. Y una vez se constituye esa agenda y se lleguen a acuerdos de cómo hacerla eficaz, pues se hablará entonces del desarme y de los otros elementos que tienen que ver entre guerreros. ¿Es así? Sí, porque además el acuerdo de Cuba logra establecer el cese bilateral, ¿sí?, nacional y transitorio, y hay una palabra clave ahí y es una vocación de continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que las comunidades, la participación sea bisagra del cese al fuego, pues va a permitir que no estemos en dinámica de guerra, especialmente el Estado con el Ejército de Liberación Nacional, y esto posibilita inclusive que la agenda política, programática de los territorios, esas agendas de transformación, pues sean de buen resorte, especialmente para el trabajo que viene construyendo la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN. Porque el cese, ¿qué es lo que determina también? Uno, no solo generar condiciones de alivios humanitarios, desescalar la guerra, pero también hay que plantear si esto avanza, esto puede ser una posibilidad también para que el ELN cambie la manera en que ha venido viendo desde el inicio de la negociación, donde planteó acá no hay desarme, desmovilización y entrega. Y entonces también esto nos hace un llamado, y es que estos modelos de desarme, desmovilización y entrega realmente han sido efectivos, o el ELN, si no tiene una condición para el alzamiento armado, pues porque está la participación, porque los cambios vienen avanzando, porque las agendas hacen parte no solo del programa de gobierno, sino se están garantizando en el mediano y dejamos las bases para garantizar la continuidad en el mediano plazo, pues habrá que pensar entonces, y el ELN tendrá que repensarse cuál es su manera inclusive de incidir en la política, en los territorios y en la vida política nacional. ¿Sí? Que ya no serían necesarias las armas, según lo ha dicho también Antonio García en sus alocuciones. También, si el pueblo asume esa tarea, pues no son ya necesarias las armas. Bien, ¿cuál sería el mensaje final, Helber, a las organizaciones sociales, territoriales, étnicas, populares, urbanas y rurales, ese es otro elemento, urbanas y rurales, en este proceso grande de participación nacional? Lo primero es que este Comité Nacional de Participación no es excluyente, digamos, porque hay que enviar un mensaje para que muchos sectores no digan, pero es que quiénes nos representan, por qué nos representan, cuáles fueron los criterios para definirlo. Acá hay que insistir es que ese comité, como está planteado en el acuerdo, como está planteado en el protocolo y desarrollo frente al tema de la participación, va a ser un mediador que ayude a pensar y a diseñar los temas de la participación a partir de lo que está planteado en el Acuerdo 9, ¿sí? En las fases, en los momentos, en los tiempos, en el desarrollo de esos grandes 8 eventos que inclusive así lo plantea el acuerdo, pero pueden ser muchos más de acuerdo a lo que empuje los sectores sociales urbanos y rurales. Y en ese sentido el mensaje es que hay que rodear el proceso, hay que rodear la mesa de negociación. Esta es una oportunidad para que recojamos las agendas que históricamente, como lo he dicho, ha incumplido el Estado colombiano. Es un momento de cara para volverlas a actualizar, ponerlas presentes y pensar en los escenarios que inclusive podemos hacerlas viables en una perspectiva de política pública, pero también de condiciones políticas, de seguridad y de derechos en los territorios. Entonces, este es un momento inédito, histórico, entre el proceso de negociación del gobierno y el ELN, no solo porque estamos en un gobierno progresista, sino porque el ELN por fin logra avanzar en un proceso de negociación. O sea, recuerden que estos procesos y acercamientos iniciaron en los 90 y estamos en el 2023 y hasta ahora logramos tener un tercer ciclo con esta organización insurgente. Lo que muestra es que vamos avanzando y que depende de cada una de nosotros, que creamos que es posible construir la paz, no desde la dejación de las armas, sino dándole contenidos para garantizar el derecho a la paz. Bien, estamos hablando de una paz participativa, una paz transformadora, una paz con cambios, que incluso no tiene líneas rojas,
se puede hablar del modelo, es necesario hacer transformaciones al modelo económico, es necesario hacer transformaciones regionales y también es necesario hacer transformaciones, necesario y urgente hacer transformaciones de la arquitectura institucional del Estado, sus leyes, sus instituciones, sus normas. El reto es grande, entonces invitarnos a todos a ser parte de estos procesos profundos de transformación y estas oportunidades sociales que se abren. Helber, muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos para que se rodee el proceso, para que salgamos a las calles, para que desde la academia, desde los barrios, desde las veredas, estemos muy presentes en cuáles deberían ser nuestras condiciones para cambiar estas situaciones de injusticia que vive Colombia. Y esta es la oportunidad. Bien, y a todos quienes nos siguen, nos escuchan, nos estaremos encontrando en otra entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias.